el testimonio de Carlos Catarí, quien es ex homosexual y hoy en día en los caminos de Dios, ya siendo de bendición para muchas personas desde hace años a través de YouTube, ayudando a personas que han sido víctimas de abuso sexual, prostitución, adictos al sexo, adictos a la pornografía, y para aquellos homosexuales con una homosexualidad, valga redundancia, no deseada. Él ha sido de gran bendición y hoy en día, además con su esposa, que es otro milagro que el Señor le ha hecho, una esposa bellísima, una guerrera de Dios, que hoy en día lo acompaña en estos videos en YouTube y le enseñan a otros homosexuales cómo amar a una mujer, las experiencias tanto en el sexo como muchas otras herramientas espirituales. Los voy a invitar a que sigan a Carlos a través del Instagram, es @cataricarlos, y allí van a poder encontrar el link de su canal en YouTube para que puedan recibir todo este power que tiene Carlos y su esposa para ustedes. Entonces aquí está ya él. Carlos, buenas noches. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte por aquí, Carlos. Y bueno, ya les conté a todos las maravillas que, bueno, no las maravillas, pues no se las he contado, pero las maravillas que tú estás haciendo, que Dios te está usando para hacer en la vida de otras personas y wow, estamos muy contentos de tenerte por aquí porque sé que estas personas que nos van a recibir esa luz y ese power tan necesario en estos tiempos de tanta confusión para los adolescentes y muchos padres también. Entonces, bueno, una bendición tenerte por aquí. Amén, y para mí un placer siempre poder servir. Amén, amén. Y bueno, no los hagamos esperar porque sé que ellos están a la expectativa de que tú les cuentes todas estas cosas, ¿no? Entonces, quiero que tú les cuentes a ellos para que vean cómo era el antes de Carlos Catarí, cómo era la vida de Carlos antes de llegar al amor de Dios. Tú sabes que a mí me parece a veces sorprendente, pero me cuesta recordar. Se me hace realmente a veces difícil cuando yo voy a compartir mi testimonio. Es como que si estoy desconectado porque tengo que buscar en el baúl del hombre muerto, del hombre viejo, para ver qué consigo. Porque realmente ya yo no tengo relación. Pero si vamos a a mi historia, yo experimenté abuso sexual desde los 5 años de edad hasta los 12 por parte de hombres, cientos de veces, no sé cuántas veces. Y eso, como no fue abuso agresivo, sino por persuasión, por juego, esto me llevó a desarrollar una adicción por el sexo. A los 12 años ya era adicto a la pornografía gay, me acostaba con hombres a diestra y siniestra. A los 15 años ya caí en prostitución. Recuerdo que todo giraba en torno al placer sexual. Y digamos que habían pensamientos suicidas, había sentimientos de inferioridad, había bullying. Yo, más bien en esa fecha, yo buscaba que me aceptaran. A los 16 años me abrí a mi familia, les dije que era homosexual, para que me aceptaran, y también les hablé de lo que había pasado en la infancia. Sin embargo, allí pasó algo. Mi mamá me dijo, hijo, aparte de pedirme perdón por todo lo que pasó, porque ella no se dio cuenta, pero me dijo, hijo, si tú nunca hubieses sido abusado, es que serías homosexual. Eso mucha gente dice que no tiene relación el abuso con la orientación sexual. A mí realmente no me importa mucho la opinión de otros. Yo, en mi propia vida, yo digo que tal vez si yo no hubiese tenido tanto placer y tantas experiencias con tantos hombres desde tan pequeño, quizás yo no tuviese atracción por hombres. Y eso a mí me quedó en la mente. Y yo decía, bueno, ¿qué tal si no hubiese sido así? Así que yo recuerdo que en ese momento mi homosexualidad se convirtió en una homosexualidad indeseada y ya yo no buscaba ya no buscaba que me aceptaran, más bien buscaba cambiar. Y ahí comenzó mi infierno, cuando quise cambiar, porque quise cambiar algo que es imposible cambiar en tu fuerza. Y me forcé por cambiar con psicólogo, en todas las maneras, hasta hice terapia de conversión, cosa que no le recomiendo a nadie. Sin embargo, fue cuando todo esto haciéndolo sin conocer al Señor, como ateo. Y una pregunta que justamente yo te iba a preguntar de ese punto, porque tengo muchos amigos LGTB, todos de ellos ya llegaron a Cristo y se repite este patrón que tú dices de que fueron abusados de pequeños. No es el total de los casos, pero son demasiados.
O sea, que tu experiencia personal, ¿tú crees que es de algo que determina esta confusión de identidad, verdad? Es bastante probable, según tu experiencia. Yo no tengo, no sabría cómo buscar, en mi caso, yo no sabría cómo imaginar otra cosa que lo que viví. Claro, claro. O Sí, sea, yo no sabría cómo, yo no pudiera decir cómo es una vida si mi infancia no hubiese tenido abuso sexual, porque o sea, mi infancia y toda mi adolescencia fue tan expuesta al sexo que yo no sé cómo imaginar algo que no hubiese sido así. Entonces, por eso es que yo estoy convencido, en mi caso, que esto influyó mi vida sexual, mi orientación, mi lujuria, todo este asunto. así es. Y yo definitivamente creo que influye porque he conocido muchos casos y se repite ese patrón tanto en mujeres que son lesbianas como en hombres que fueron abusados. Entonces me parece que es algún factor que realmente influye, ¿no? Y están los otros Uh -huh, que dicen que nacieron así, que no recuerdan haber uh tenido -huh. ningún episodio y ellos dicen que nacieron así, ¿no? Pero tú sabes que yo pensaba que yo había nacido así también. Exacto. Yo también pensaba, yo decía, pero es que a mí desde niño me gustan los varones y me gustaba jugar con Barbie y con muñecas Exacto. y amaneradito desde pequeño. Entonces yo me imaginé que también había nacido así. Sin embargo, el tema era que yo en mi mente decía, es que si yo me termino de aceptar homosexual, es como si yo le estuviera dando la razón a los que me abusaron. Yo quería saber qué hubiese sido mi vida sin que la influencia de otro hubiese marcado mi destino. Entonces, por esa razón yo me había enfocado en cambiar, pero era horrible. Yo me forcé a estar con mujeres. Y la realidad es que no hay nada peor Así es. que imaginar que la homosexualidad se quita con heterosexualidad forzada. Eso no tiene sentido. Yo me forcé a estar con mujeres y tenía que pensar en hombres para poder funcionar con una mujer. A mí una mujer no me atraía, pero ni un poquito. Para mí una mujer y una silla era lo mismo. Entonces, realmente era muy horrible y allí entonces se aumentaban los deseos suicidas, pensamientos suicidas, una depresión constante. Y fue en ese estado en el que en 2004 fui a ver la película La Pasión de Cristo. Okay. Y a pesar de que en la casa éramos católicos, pero nada que ver, yo ni practicante ni me importaba, yo hacía burlas y chistes de Jesús. El caso es que cuando fui a ver La Pasión de Cristo, yo pensaba que la película era acerca de las pasiones de Jesús, de que él era un apasionado por las mujeres, porque para mí la palabra pasión era eso. Exacto. Y resultó ser que para mí fue un impacto ver y comprender, porque será el Espíritu Santo que me lo explicó, que Él había hecho eso por mí, que Él le había hecho ese sacrificio por mí, que Él me quería dar una nueva oportunidad. Y allí comenzó mi caminar en la iglesia, que fue más tortuoso que el caminar que tuve antes de la iglesia. Sí, sí, porque justamente yo te iba a hacer esa pregunta, pero antes quería eso que tú comentaste, porque yo conozco muchas personas que se han obligado a estar con hombres, en el caso de los hombres, y las mujeres con mujeres, y que este camino es un camino doloroso, difícil, que los llena de frustración y que los llena de una depresión tan grande que según investigué, más del 50% de las personas LGTB han pensado en quitarse la vida. Entonces, Es altísimo. exacto, entonces forzarse. Sea por rechazo, sea porque quieres cambiar, sea porque no te aceptan, sea por la razón que sea. Yo la viví todita. Así es, así es. Y está también lo que tú dices, que cuando llegas a la iglesia las personas piensan, esa era una pregunta que te iba a hacer, que va a venir Dios con una varita mágica y te va a hacer así, ¡pum!, cambiado, transformado y que te va a cumplir todos los anhelos de tu corazón. Entonces, si no te los cumple, se alejan de Dios. Entonces, lo que tú me estabas contando, tú y eso fue lo que yo hice. Ajá. Eso fue lo que yo hice. Yo llegué a la iglesia y a pesar de que sí me impactó y me ganó el corazón el mensaje de Jesús, yo llegué a la iglesia y inmediatamente dije, bueno, si tú eres Dios Todopoderoso, entonces cámbiame. Entonces yo no quiero tener esto. Aparte, leo la palabra y veo lo que dice la palabra acerca de este tema. Entonces, cámbiame. Me pongo yo como un taqui con el cámbiame y resulta que hay algo bíblicamente, espiritualmente que comprendemos y es que cuando el pecado se manifiesta donde hay más reglas. Entonces, donde más pone mandamientos, más se manifiesta el pecado. El poder del pecado está en el mandamiento. Entonces me empiezan a decir que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, que tengo que caminar derecho, que tengo que dejar el pecado, que tengo que dejar de hacer esto y lo otro. Era peor, lo hacía con más fuerza. Mi vida de pecado fue peor estando en la iglesia que antes de estar en la iglesia. Así es. Entonces, y yo no entendía por qué si Dios supuestamente quería que yo tuviese una vida santa, porque Él es santo,
Entonces, ¿por qué no me ayudaba a cambiar? Si yo lo que quería era cambiar. En ese plan pasé 11 años. 11 años. Y en esos 11 años yo decía, bueno, por lo menos yo doy el diezmo, algún punto me tiene que dar con Dios. Exacto. Vengo los domingos a la iglesia, sirvo los domingos, pero en realidad es que en el fondo yo seguía acostándome con hombres viendo pornografía, adicto a todo, y no podía luchar contra eso. Era demasiado fuerte y parecía que mientras más me esforzaba, peor me iba. Entonces, eso me hizo decepcionarme de Dios, me hizo decepcionarme de la iglesia, me hizo decepcionarme de todo, me hizo dudar de la palabra, me hizo todo, pero alguna parte de mí sabía que la Biblia era la verdad. Entonces, de todos modos, seguía viniendo. Me cambié de iglesia, me fui a una iglesia grandísima en Barquisimeto de 5,000 miembros para que nadie supiera quién yo era, por dónde yo entraba y salía y nadie sabía quién yo era. Iba con el que tenía una pareja, me di el chance de estar con un hombre con el que duré 7 años de relación. Y seguía yendo a la iglesia, pero realmente era como un muerto viviente. Así es. Sí, y justamente eso era lo que yo te iba a decir, porque ese no recibir lo que tú le estás pidiendo a Dios, porque las personas todos llegan a pedir, Uh-huh. y a querer que Dios les cumpla ese milagro, ¿no? Entonces cuando Dios no cumple ese milagro, pasa lo que te pasó a ti, que te quisiste alejar de Dios, te decepcionaste de Dios, Uh-huh. y es precisamente eso el error que no deben cometer, ¿verdad? Sino hay que buscar, como tú dices, hay que buscar a Dios, ¿no? Por lo que Él es, Uh-huh. no por el milagro. De hecho, ese es el punto, pero yo no lo sabía. Si tú siempre has escuchado que Dios es todopoderoso, que Él tiene planes, que tiene proyectos, que te conoce antes de la fundación del mundo, que es el vientre de tu madre, y todo ese montón de palabras, y tú dices, pero ¿cuándo? ¿Y cuándo es que va a pasar algo aquí? Y tú no comprendes por qué es que tu vida no se alinea a la palabra si supuestamente tú estás en la iglesia. Y todo esto viene al punto siguiente, y es que cuando ya pasaron esos 11 años en la iglesia, estando en el peor punto de pecado, si yo podía estar en un peor punto, pues ese era en diciembre de 2014. Recuerdo que pasé por intento de suicidio ese año. Estuve en depresión, quebrado económicamente, en promiscuidad, adicción a todo. Allí recuerdo que tuve una conversación con un cristiano, y este señor, sin hablar del tema, este señor me dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Hablando con él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y cuando él me dijo eso, a mí me impactó, porque yo dije, es verdad, tú eres mi Salvador, pero mi Señor soy yo. Y por eso yo me encuentro viviendo este infierno. Y tú sabes qué, yo creo que se acabó, yo tiro la toalla. Y a los días recuerdo que hice una oración y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo. Si tú me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, nada me importa, todo lo eché a perder. Pongo mi vida a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. No me importa qué va a pasar conmigo, si me cambias o no me cambias, pongo todo a un lado, solo quiero seguirte. Yo no sabía. Esa es la clave. Esa es la clave, pero yo no sabía que ese deseo de cambiar era tan fuerte que era un ídolo. Yo no lo sabía. Siempre nos han dicho que los ídolos son las estatuas, el becerro de oro, las imágenes. Pero yo nunca pensé que el ídolo era mi deseo de cambio. Pero parecía bueno. Parecía que era lo que Dios me estaba pidiendo. Eso es lo que yo creía. Y Dios no me estaba pidiendo un cambio, Dios me estaba pidiendo mi corazón. Entonces fue cuando yo rendí mi deseo de cambio, cuando nada más me enfoqué en conocerlo a Él, por quién Él es. Entonces los cambios, los milagros comenzaron a ocurrir, pero de una manera impresionante, pero ya no los buscaba. Ya no era yo buscando los milagros, era haciendo de Él mi deleite y Él dando los deseos de mi corazón. Salmo 37:4. Así es, entonces es maravilloso eso, porque justamente es cuando le soltamos, como se dice, las manos a Dios y le permitimos ver nuestra vida, y eso es lo que Él quiere, porque Él es nuestro Padre y quiere que nos acerquemos a Él a recibir ese amor, a conocerlo por lo que Él es y no por el interés, y después Él nos da más de lo que esperamos, nos da el triple, nos deja a nosotros como que, bueno, si yo te hubiera pedido eso, no te lo hubiera pedido tan bien como tú me lo diste. ¿Sí? Exacto, y hay algo aquí. ¿Por qué razón yo no me entregaba? ¿Por qué razón yo tenía miedo de entregarle mi corazón a Dios? La realidad es porque tenía una mala imagen de Él. Así es. Porque cuando tú entiendes que Él te ama, que Él te desea, que Él quiere estar contigo, que Él se encargó de limpiarte incluso antes de que tú hubieses pensado en tu primer pecado, que Él ya había pagado de anticipado de lo que ibas a hacer, porque desea tenerte consigo por la eternidad, porque desea vivir en ti, porque le importa tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, porque eres precioso para Él. Cuando tú comprendes su amor absurdo,
y extravagante por ti, entonces tú te entregas. Pero si yo, en mi caso, yo me imaginaba a Dios sentado en el trono con unos relámpagos en las manos esperando que yo hiciera algo para lanzármelos en la cabeza y el juicio eterno. O sea, si yo tenía esa imagen de Dios, era imposible que yo me entregara. Entonces fue cuando, por medio de este señor que me habló, yo entendí que Dios me estaba viniendo a buscar en el peor momento de mi vida. Y yo dije, wow, tú todavía me amas. Y por eso me entregué. Fue por eso, fue comprender que Él todavía me amaba, a pesar de mi cantidad de pecado. Ahí vemos como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ver que su gracia me estaba alcanzando, a pesar de lo que yo había hecho. Yo dije, no, me rindo, me entrego. Entonces, y también lo dice allí, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Mateo 16:25. Yo me enfoqué todo el tiempo en mi cambio, que si voy a ser heterosexual, que si me van a gustar las mujeres, que si voy a tener una vida santa, que si esto, que mi vida, y enfocado en mi vida la perdí. Pero cuando la puse a un lado para buscarlo a Él, para solamente enfocarme en Él, entonces la encontré, pero la encontré en una medida que ni siquiera sabía que existía. Yo hoy día estoy viviendo una vida en la que yo jamás hubiese pensado que pudiera vivir. Y ahí se cumple también la palabra, poner el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo que tú has hecho. Lo demás viene por añadidura. Ahí se cumplen las promesas de Dios que nunca fallan, porque Dios no es hombre para mentir. Y lo otro que tú decías, Dios ama al pecador, más no su pecado. Porque todos somos pecadores, solo que con pecados diferentes. Uno es jugador, otra es adúltero. La preocupación, uno de los pecados más conocidos es la preocupación. Gente que se preocupa si le va a alcanzar la plata. Eso es un pecado. Yo conozco desde pequeños hasta grandes, hombres, mujeres, de todas las nacionalidades que se preocupan todos los días de su vida. Es más lo que se preocupan que lo que caen en pecado sexual. Sí. Y la preocupación como tal es un pecado, porque es una falta de fe. Y la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Entonces, si tú sabes que tienes que confiar en Él y no preocuparte, entonces estás pecando. Entonces, si Dios nos viera por nuestro pecado, grande o pequeño, estuviésemos ya destruidos. Él nos ve en Jesús y Él desea que nosotros mismos nos veamos a nosotros mismos en Jesús también. Así es, solo que unos pecados como que para las personas son más visibles que otros, por el asesino, el homosexual. Entonces ellos lo ven, pero los que no ven, todos somos pecadores. Entonces, pero la palabra dice en 2 Corintios 5:19, si no me equivoco, que Él reconcilió, voy a buscarlo aquí, repito, 5:19. Dice, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad o consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es decir, Dios, que consideraba abominación todos los pecados, dice que Él estaba en Jesús reconciliándonos consigo mismo. Es decir, Él recibió sobre sí mismo en Jesús todos nuestros pecados para no contárnoslos a nosotros. Entonces, ya no se trata ni siquiera de vernos en el pecado, sino de vernos en su amor y en su perdón y en su poder tan grande de querer limpiarnos, su voluntad tan grande de querer traernos de vuelta con Él. Amén, así es. Y otra pregunta, Carlos. Este tema que está ahorita, ¿cómo se dice? Tan vigente y que causa tanta preocupación a los padres, como es la ideología de género, ¿verdad? Que se ha convertido también en una pequeña guerra, o una gran guerra, mejor dicho, entre cristianos y los LGTB, ¿verdad? Porque hay mucha falta de información acerca de este tema. Sabemos que esto no es un tema de los LGTB que lo están promoviendo, sino es un tema de agenda, un tema que está movido desde, como se dice, el sistema que gobierna este mundo, ¿verdad? Y lo difunde los gobiernos, los medios de comunicación, queriendo, como se dice, cambiar la mente de los niños, atacando a los niños y adolescentes y por ende a la familia y a la sociedad, pero esto no es, ellos mueven a los intereses de los LGTB, o sea, ellos son movidos porque quieren ser aceptados, quieren todo esto y pues asisten a estos eventos y a estas campañas, pero en realidad sabemos que esto es algo movido de las élites, ¿no? Pero ha generado como una guerra porque cuando los cristianos alzan su voz y defienden la familia como Dios la creó, hombre y mujer, ¿verdad? Los LGTB se sienten que es una cuestión de homofobia o de odio, cuando no es así, porque la iglesia está aquí, los verdaderos cristianos, hijos de Dios, recibimos a todos por igual en amor y Dios está ahí para ellos. Y entonces, tú que estuviste desde el lado de la homosexualidad y ahora estás en el lado de los cristianos, ¿qué podrías tú decirle tanto a cristianos para que aprendan cómo predicarle a un homosexual, cómo ser ese amor para ellos, porque a veces no sabemos predicarle a un homosexual,
y más bien hacemos sentir que ellos se sientan atacados. Y por el lado de los LGTB, que no se sientan atacados en estos tiempos que muchos, tanto no cristianos, padres, están defendiendo a la familia como Dios la creó. Entonces ellos sienten que esto es como que un odio hacia ellos. ¿Qué podrías tú decir como un puente de reconciliación a ambas partes, ya que tú has estado en ambas partes? Primero es comprender lo siguiente. Cuando yo recuerdo que empecé a tener amigos de ambiente, a tener amigos de ambiente LGBT, para mí fue una experiencia muy bonita. Conseguir gente que me entendía, que me comprendía, que sabía cómo yo sentía, que no se alarmaba, con quien yo podía botar mis plumas, mover mis manos, hacer lo que me diera la gana y que no me dijeran nada. Para mí era realmente agradable saberme que pertenecía a un grupo. Entonces para mí fue realmente como un descubrimiento. Cuando yo veía la banderita arcoíris en algún negocio, yo decía, ese es de los míos. Y estaba contento, porque sabía que alguna parte era como que me sentía aceptado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes esta posición y llega alguien a decirte que no es correcto, que digo que esto y lo otro, eso es chocante. Tú no tienes concordancia con esto. Aparte, cuando la frase, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. O Dios ama al homosexual, pero no ama la homosexualidad. A mí me decían eso y yo no entendía, porque realmente la homosexualidad y yo éramos uno. O sea, mis lentes, mi vista era por medio de la homosexualidad. Entonces, ¿cómo es a decir que Dios me ama, pero no ama la homosexualidad? Es como que no me está amando a mí, al final de cuentas. Entonces, realmente, lo voy a decir, no es fácil. No es fácil. Sin embargo, cuando el Señor se me presentó por medio de este señor, de Luigi Moscarneri, quien me dijo que Jesús era mi Salvador, pero no era mi Señor, en ese momento yo me había aceptado como gay cristiano. Es decir, yo había tomado incluso la palabra, la había torcido por medio de unas doctrinas locas que había conseguido, las que considero hoy una herejía, y yo me había supuestamente aceptado gay cristiano, y yo decía, bueno, ya Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo aunque sea hombre. Entonces yo andaba así para adelante, pero yo sabía que era mentira, porque en el corazón yo seguía viendo pornografía, mi vida seguía siendo igual. Entonces decía, aquí, esto no es cierto. ¿Qué pasa? La verdad es la siguiente. Cuando tú tienes esta identidad y esto es tu identidad y tú realmente yo entiendo que muchas personas en la comunidad LGBT, y aquí está el punto, yo apoyo la libertad del grupo LGBT en el sentido de que la gente se sienta en casa, que se sientan comprendidos. Yo apoyo que sean una comodidad, pero no apoyo la agenda. Lo mismo que hay muchas iglesias. Realmente hay muchas iglesias que son bien, pero hay unas iglesias que tienen una agenda que sabemos que no es tampoco. Entonces no se trata de meterlos a todos en un paquete, ni a todos los cristianos, ni a todo el grupo LGBT. El asunto es que ellos defienden esto con toda su vida porque es su identidad, porque finalmente consiguieron ser entendidos, consiguieron ser comprendidos y lo van a defender y están en lo correcto. ¿Por qué? Porque no conocen una identidad más alta, porque no conocen aquel que ya murió por ellos para darle una identidad superior, una identidad que no se acaba en la tumba, porque toda la identidad sexual se acaba en la tumba, pero la identidad eterna que tenemos en Cristo Jesús, el que vino a pagar por todo lo que tú hiciste y hasta lo que tú ni siquiera estás consciente, porque te quiere consigo por la eternidad para amarte, para coronarte, para abrazarte por siempre. Cuando tú entiendes la identidad de hijo, que Él ganó por ti, que ni siquiera tienes que luchar, aquí no hay nada que luchar, cuando llega Jesús, todo lo luchó Él. Cuando tú entiendes esa identidad superior, entonces pasas de tener un orgullo LGBT a tener un orgullo Jesús. Y pasas a gloriarte en lo que Él hizo por ti. Pero esa revelación de la identidad LGBT a la identidad de hijo en Cristo Jesús, solamente la puede dar Dios. Entonces, mi consejo para los cristianos es: primero conviértete tú en un verdadero hijo. Primero conviértete tú o sea, que tu vida refleje el amor y la luz de Dios sin ni siquiera hablar una palabra. Porque a mí me evangelizaron una pareja que se llama Yubiri y Leonardo Veda. Ellos me evangelizaron sin evangelizarme. Yo veía la relación que ellos tenían con Dios y la intimidad que ellos tenían con Dios era tan fuerte que yo en un momento dije, wow, yo quisiera conocer a Dios como ellos lo conocen. Su vida hablaba más fuerte que sus palabras, y eso me hizo desear esto cuando yo me encontraba en el hueco,
Entonces, cuando tú ves la luz y la luz alumbra tu tiniebla, tú quieres la luz. Mira, te voy a ser honesto, y esto puede sonar también pesado. A mí ninguno, ni uno solo, ninguno de los versículos de la Biblia que hablan acerca de la homosexualidad me sirvieron para nada. No. Para nada. A mí todos los versículos de la Biblia que me sirvieron fueron donde habla que Él me perdonó, que Él me hizo una nueva criatura, que Él me dio su naturaleza, que Él me hizo nacer de Él, que me dio su mente, que me dio su espíritu, que me sentó en lugares celestiales, que las cosas viejas pasaron, que todo ha sido hecho de nuevo. Todos esos textos los tengo. Entonces, eso es lo que a mí me dio vida. Pero el otro solamente me señalaba, entonces me hacía como solamente iba para atrás. Y lo que digo es eso, esta pareja a mí me evangelizó sin evangelizar. Su testimonio de vida era tan fuerte, su relación con Dios era tan íntima que se le salía por los poros. Y yo quería tener lo que ellos tenían. Yo no quería conocer el Dios del que ellos me hablaban, yo quería conocer el Dios que ellos conocían. Entonces, si tú andas toda la vida negativo, preocupado por todas las cosas, todo el tiempo peleando, todo el tiempo, pero andas con una Biblia en la mano, no tiene coherencia. Entonces, ¿cómo piensas tú impactar a alguien de esa manera? Y lo otro, que es bien importante, es, si tú vas a evangelizar a una persona que pertenece al colectivo LGBT, lo primero que tienes que hacer es olvidarte que pertenece al colectivo LGBT. O sea, trátalo como tratarías a un médico, a una enfermera, a un odontólogo, a una profesora. Igualito, presenta el evangelio, nada más por el simple hecho de que es ser humano, no porque están formando parte del colectivo. Y la realidad es que, por ejemplo, me pasó con este chico que les estaba contando que justo ahí se cortó. Me escribió un muchacho que tenía una cabellera rosada con una barba negra, pero bien como tupida y con las pestañas así maquilladas y todo. Y yo lo veo su foto, él me escribe hola solamente. Y me dice solamente hola y yo me voy a su perfil y me doy cuenta que es un artista de maquillaje. Y yo digo, ¿qué cosa buena le puedo decir? Y le dije, hola, ¿cómo estás? Wow, qué talento el que Dios te ha dado. Estaba viendo tu página y veo que eres un artista. Cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? Y él que quedó en shock, porque me dice, yo no pensé nunca que me ibas a decir algo bueno, porque siempre me señalan. La realidad, me dijo él, es que yo veo lo que tú estás viviendo. Me dice, yo no quiero cambiar, pero yo quiero conocer a Dios como tú lo conoces. Entonces yo dije, perfecto, es que Dios tampoco quiere que tú cambies. Dios lo que quiere es tu corazón. Y cuando tú lo conoces, ahí ya lo demás, el Espíritu Santo se encarga. Porque voy a decir otra cosa que me han criticado. Para mí el diseño original no es hombre y mujer. Y esto puede sonar muy fuerte. Porque la realidad es que en el pecado original no hubo una separación entre Adán y Eva. Hubo una separación entre la humanidad y Dios. Entonces, el diseño original no es el hombre y la mujer. El diseño original es volver a Dios. Volver al Padre. Y sabemos que la manera de volver al Padre es en Cristo Jesús. Y una vez tú vuelves al Padre en Cristo Jesús, Espíritu Santo guía tu vida. Y allí entra en el diseño original y Él se encarga de alinear todas las cosas. Pero ese es el verdadero diseño original, volver al Padre. Y el Padre hizo todo lo que fuera necesario para traerte de vuelta a Él. Y Jesús limpió el camino para que tú vinieras a Él. Lo único que Él desea es que rindas el corazón. Ya de lo demás, Él se encarga. Yo quería cambiar, yo quería que me gustaran las mujeres, pero yo quería esto a partir de una mente que estaba completamente torcida. Yo pasé 20 años consumiendo pornografía. Yo habré visto billones de imágenes pornográficas. Tenía una mente torcida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es la fuente de la vida, Proverbios 4:23. Yo no había guardado mi corazón, mi fuente de vida estaba contaminada. ¿Cómo era que yo le pedía a Dios que me cambiara? Pero ese deseo de cambio provenía de un corazón torcido. No tenía sentido. Yo tenía que rendir todo, rendir mi mente, rendir mis pensamientos, mi lógica, mi raciocinio, mis deseos, mis anhelos, todo, y solamente enfocarme en conocerlo. Y allí su verdad me fue revelando mi mentira, pero fue enfocándome en la verdad, no enfocándome en la mentira. Y eso es muy importante porque, como tú dices, el testimonio es el que habla por sí solo, que vean el amor de Dios en ti. Y generalmente los cristianos justamente usan los versículos equivocados. Empiezan por decir, para Dios eso es abominación, deja la homosexualidad, porque para Dios eso te condena. Entonces imagínate tú que lo primero que hacen es sentirlo, o sea, alejarlos de Dios. Entonces, como dices tú, Dios se encarga. O sea, las personas y hay otro punto. Ajá. Hay otro punto.
No se trata tampoco de libertinaje, ¿eh? Dios ama a todo el mundo y acepta a todo el mundo como sea. La realidad sí, Dios ama a todos, Dios no tiene acepción de personas. Ujú. En la cruz Él pagó por los pecados de todos. No se trata de si Dios acepta a la gente, se Ujú. trata de si la gente va a aceptar en su corazón el regalo de Dios. Si Así la es. gente, no se trata de si Dios nos acepta, se trata de si nosotros nos rendimos a su sacrificio, a su transformación, al cambio de vida que Él quiere darnos. Ujú. Ya no se trata de Dios, se trata de nuestra respuesta, de cómo respondemos nosotros a su gracia. La gracia nunca te deja igual. La gracia te toma como llegas, pero te transforma en una nueva criatura y la nueva criatura no tiene nada que ver con la antigua. Así es, así es. Dios te quiere hacer mejor, Dios te ama, pero te quiere hacer mejor, conforme a su voluntad, como ser humano. Ujú. Y una pregunta, volviendo al tema del suicidio, ¿cómo fue este momento? Porque hay un momento de quiebre que es el que nos lleva a ese soltar, como tú dices, todo, decirle a Dios conmigo, haz conmigo lo que quieras. ¿Cómo llegaste tú a ese momento de quiebre a través de esa oración que tú nos dijiste? Pero que es importante que las personas sepan que a veces hace falta tocar fondo profundamente para que tú llegues y digas, wow, ahora sí, me entrego a Dios. Yo desearía que la gente no tuviese que tocar fondo como yo toqué fondo, pero realmente yo me encontraba quebrado financieramente, no tenía nada, pasé a esto de vivir en la calle. Si no fue porque una familia venezolana, la familia Castro Pacheco, me recibió acá en su casa y yo dormía en un colchón inflable en una esquina en el suelo y el colchón se desinflaba en las noches y yo terminaba durmiendo en el piso y ahí quebrado económicamente, después de tener, no hacer mucho dinero, pero de tener una bonita vida en Venezuela, terminar en el piso ahí, con un colchón inflable que me dolía la espalda, no tenía dinero para nada. Mira, a veces no tenía ni para comer y yo me iba para los concesionarios de carro porque yo sabía que ellos ponían como unos ponquecitos en las mañanas y yo entraba como que preguntando algo y como para que ellos pensaban que yo era un cliente, pero al final lo que quería era comer porque no tenía ni comida, no tenía nada. Entonces, Tremendo. realmente estar en esa posición económica, emocionalmente estaba pero muerto. ¿Por qué? Porque había terminado la relación en la que he pasado 7 años con aquel hombre que yo pensaba que amaba profundamente y que yo pensé que eso era el amor. El caso es que yo quería volver con él, él no quería volver conmigo y estaba yo ahí quebrado emocionalmente, hundido en el pecado, dándome cuenta que a pesar de muchas experiencias sexuales, pues siempre venía todo a lo mismo. Allí en ese punto, donde nada tenía sentido, entonces viene Dios y me dice que el problema es que yo soy el Señor de mi vida. A mí no me tomó mucho ver que mi vida era un desastre, que si yo era el Señor y este era el desastre, pues yo había fracasado como Señor y por eso me rendí. Es como que dije, bueno, tú sabes que yo te despido, Carlos, de este puesto de gerente. Eres pésimo gerente. Bótate, despídete, tírate a la basura porque no sirves y dale lugar a Él. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese punto yo dejé de interrumpir a Dios con mis pensamientos. Empecé solamente a tomar lo que Él decía. Él decía que Él me había perdonado, pues yo aceptaba que Él me había perdonado. Él decía que Él me hizo una nueva criatura, pues yo decía, Señor, ¿quién soy yo para opinar contrario? Tú dices que soy una nueva criatura, pues soy una nueva criatura. Tú dices que me hiciste nacer de ti con tu naturaleza. Yo no entiendo eso, pero si tú lo dices, pues eso es lo que es y yo no te voy a opinar porque yo no tengo opinión. Yo me morí a mí mismo. El diablo quería que yo me suicidara, que yo me lanzara a un puente y acabara con mi vida, pues tú también querías que yo acabara con mi vida, pero para dar mi vida. Y es poniendo mi opinión de un lado. Yo me hago el muerto, no tengo opinión y aquí se hace lo que tú dices. Tú dices que tú me amas, pues tú me amas. Tú dices que ya tú no te molestas contra mí, Isaías 54:9, pues esa es la verdad, ya tú no te molestas contra mí. Tú dices que tú me perdonaste, que echaste los pecados al fondo del mar para no recorrerlos nunca jamás, pues esa es la verdad y ni yo los recuerdo tampoco. Entonces empecé solamente a alinearme a lo que él decía acerca de mí y allí su palabra fue transformando. Mire, en menos de 20 días estoy lanzando el libro en el que tengo trabajando 2 años con el propósito de ayudar a otros a renovar su mente. El libro no es mi testimonio, mi testimonio lo conocen. El libro es para ayudar a renovar la mente, a aceptar lo que Él ya hizo por ti, a descansar en su amor por ti, a descansar en su obra completa, en la cruz y en la resurrección, todo lo que Él logró, que nada más Él desea que tú aceptes. Amén, amén. Sí, ese libro te iba a preguntar, el libro inexplicable, ¿no? Ese es el título, que va a salir próximamente, que va a ser de gran bendición, como ha sido tu canal en Amén. YouTube, que conozco a muchas personas que me han dicho, Carlos me ha ayudado, Carlos me ha ayudado. De hecho, tengo otros Amén. testimonios que voy a estar entrevistando
que justamente cuando les estaba haciendo la pre-entrevista me decía, no, porque Carlos Catarillo, bueno, imagínate, Carlos Catarí ha Wow, sido gloria a la Dios. luz tan necesaria para estas personas otro punto que quería tratar era que las personas no saben el sufrimiento tan grande que pasan las personas por LGTB. Muchas personas piensan que no es por sinvergüenzura nada más. No saben cuántas veces lo intentan cambiar, no saben cuántas veces luchan en contra de esto, no saben cuántas veces se deprimen, cuántas veces quieren quitarse la vida. O sea, uno de los motivos de este video fue también que las personas entiendan que no es fácil, que es un camino de mucho bullying, de rechazo, de discriminación, no ser aceptado por la familia, o sea, no sentirse feliz en las relaciones. Entonces, tenemos Yo, que entender que, bueno, que las personas tienen que entender que este camino no es fácil y que hay que, ¿cómo se dice?, llevarlos a Dios, ¿verdad? Que es el que va a sanar todas estas heridas y el que va a hacer el trabajo y entenderlos en amor, porque no es un camino fácil, no es que no, este es un sinvergüenza que se lanzó con hombres y con mujeres, no, es un camino difícil, un camino que yo digo, wow, les tocó una prueba bien difícil que llevar y ese es también uno de los propósitos de este video en estos tiempos que está esta guerra, que está la ideología de género, que sabemos que no es algo, ¿cómo se dice?, que se debe aceptar que te impongan, así como no se le puede imponer, por ejemplo, a alguien que sea cristiano, no se le puede imponer a los niños que tienen que ver esto como normal, ¿verdad? Esta ideología de género que les quieren vender utilizando artistas famosos, promoviéndolo en todos los medios, en cartoons, en caricatura, en Disney. Entonces, eso es lo que defienden las familias y los padres, pero no es una guerra en contra de los LGTB y mucho menos de parte de los cristianos. Entonces, esto también es este propósito de que se haga este puente de amor y que se entienda esto, ¿no? Entonces, y para que les cuente de todas estas maravillas que hizo Dios, porque Dios ha hecho muchas maravillas en tu vida, pero cuéntanos cómo conociste a esta mujer maravillosa, bellísima, que es tu esposa, porque aparte de es bellísima, sé que es una guerrera de Dios. Cuéntanos cómo fue este milagro que Dios te hizo. bueno, primero, como lo dije, a mí realmente no me llamaban la atención las mujeres, Uh-huh. cero, nada, nada, ni un poquito. Pero ya no me importaba nada. Yo estaba enamorado de Jesús, a mí solamente me interesaba Jesús, Jesús y yo, y ya, punto. Exacto. Él se convirtió en el hombre de mi vida y yo era enamorado de él. Entonces, Amén. un día tuve una visión, y fue una visión, por medio de esa visión, él me restauró, no restauró, es que ni siquiera sé cómo decirlo. Él instauró mi atracción por la mujer. Fue una cosa realmente que tenía que venir del cielo, porque si no, nada que ver. Amén. El caso es que él me mostró el placer que la que fuera mi esposa podía tener en el momento del acto sexual, y eso a mí me abrió los ojos, porque yo nunca me pensé capaz de darle placer a una mujer. Entonces, al poco tiempo tuve una relación con una muchacha, fue un desastre de relación. Pasaron 3 años y resulta que yo no quería nada con nadie, yo estaba completamente feliz, yo estaba en paz, yo estaba completo, yo estaba pleno, yo no estaba buscando ni esposa, ni hijo, ni nada, yo estaba pleno en Jesús. O sea, para mí la gente me decía, mire, ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo la idónea? Y yo decía, la idónea soy yo soy la esposa de Cristo. La palabra dice que somos la esposa de Cristo, la iglesia, yo soy su esposa, así que aquí no hay matrimonio ni nada, yo estoy bien como estoy. Y la realidad es que no estaba buscando nada. El punto es que en una oportunidad, en una oración de una noche de oración, alguien me dijo como una palabra de parte de Dios y me dice, yo te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí y que va a saber reconocerme a mí en ti. Y yo dije, wow. Y dije, pues si viene de ti de esa manera, pues amén. Al mes estaba en la iglesia. Ella fue a la iglesia por primera vez, a esta iglesia, y ella iba a la iglesia, ya había tenido su encuentro con el Señor, y resulta que nos invitaron luego a un restaurante, yo no quería ir, terminé yendo, y toda la gente estaba ahí sentada en la iglesia, en el restaurante, y la única silla disponible era frente a ella. Wow. Dios Y es yo me siento ahí, pero mira el punto, Andrea, yo no le veo ni la cara, yo estoy tan cerrado en que Dios es el amor de mi vida que a mí no me interesa a nadie.
Entonces, cuando yo la veo ahí, yo, pues nada, y ella estaba en la misma posición. Ella estaba tan comprometida con Jesús que ella se compró un anillo de compromiso. Y andaba con un anillo de compromiso para que nadie le preguntara si estaba soltera o no, que la vieran ya que estaba comprometida. Porque ella estaba plena en Jesús y a mí no le interesaba tampoco a nadie. Entonces, el caso es que nos sentamos ahí uno frente al otro y ella me dice, ay, dice, bueno, voy a hablarle a él por política, porque de modo, pues no puedo ser tan como desagradable, pero seguro que ahorita como yo soy bonita, va a querer mirarme, qué sé yo, va a querer como sacarme conversación, y yo en mi mente diciendo lo mismo, y decía, ay, capaz este muchacho me va a empezar a buscar, y yo no quiero nada con nadie. Bueno, el caso es que a qué punto estábamos cerrados, ¿ok? Pero qué Pero bonito, ella, estaban en su ella- primer amor, y eso es lo que Dios quería, que lo pusieran ahí primero, exacto, era el y ya primer amor, era él. otro. Ujú. Y ella en eso me pregunta, mire, ¿y tú qué haces? Y yo dije, porque yo siempre cuento mi testimonio, yo dije, bueno, yo trabajo en tal cosa, pero aparte de eso tengo un ministerio y ayudo a personas que han vivido abuso sexual, prostitución, adicción a la pornografía, homosexual indeseada, promiscuidad, porque yo pasé por todo eso cuando yo tenía 5 años, yo cuento mi historia. Ujú. Y ella, yo veo que ella ni se inmuta. Ella me dice, yo comprendo, me dice, porque yo no tengo tu historia, pero yo también pasé por algo así y hoy día yo conozco a Jesús como tú lo conoces. Cuando ella me dijo eso, es como que los ojos se me abrieron. Qué bello. Y yo dejé eso en manos de Dios y dije, Señor, si esto viene de ti, tú te encargas. Y 6 semanas después, el Señor se alineó de una manera impresionante y nos volvimos a ver después varias veces, pero es que en ese momento yo sentí que era ella. Yo había orado y dije, si es de ti, tú me vas a dar una confirmación. Sentí que era de ella y a los 10 días, bueno, inmediatamente empezamos a hablar, a los 10 días le dije para que saliéramos, pero con vistas al matrimonio. A los 2 meses le pedí la mano, a los 2 meses después nos casamos y fue el día de nuestro matrimonio que nos dimos el primer beso. Wow, qué belleza. Ah, Sí. no, Y maravilloso. ya hace año y medio de nuestro matrimonio y fue un matrimonio y ha sido una unión en el espíritu, luego en las emociones, en el alma y por último físico en el matrimonio, pero ha sido algo que sobrepasa todo lo que yo hubiese conocido, pensado, imaginado. Qué Y es belleza. él realmente, es él coronándome con algo que yo ni pensaba posible, pero ha sido solamente haciendo de él mi deleite y él dándome los deseos de mi corazón. Qué belleza, de verdad que es Ujú, impresionante que Dios tiene ya todo preparado. Dios tiene un plan perfecto y tenía a esa esposa, esa guerrera de Dios que iba a entender todas estas cosas que tú viviste ujú, y que aparte estaba en la misma situación de tú, como estaban en el primer amor, no querían nada, ujú. pero Dios dijo que cuando lleguen a ese punto ahí es que los va a mandar a la idónea, el Ah, idóneo. ajá. Qué belleza. Y ella me dice, ella no se sorprende de mi historia. Ella me dice, para mí la historia, para ella mi historia es como la historia de cualquier otra persona, porque ella conoce el poder de Dios. Ujú. Entonces, ella no ve como que, ay, mi pasado porque era con hombre era diferente. No, ella conoce el poder de Dios. Entonces, Así por es. eso no le alarmaba. Esa era la guerrera que Dios tenía preparado para ti. Y fíjate tú tan importante esto. Nosotros no hablamos el mismo idioma. Aquí nosotros hablamos francés. Ella y yo hablamos en francés. Su idioma es ruso y rumano. Oh Mi my idioma es God. español. Pero nosotros no hemos tenido ni una sola vez un roce de cultura. Porque ambos tenemos la cultura del reino. Entonces ambos estamos con la cultura de Dios, con la manera de pensar de Dios, con la forma de ser de Dios. Entonces, como ese es nuestro lenguaje, nosotros no tenemos roce de nada. Qué belleza. Están en, como se dice, en la relación de el mismo espíritu. El mismo espíritu, solamente la diferencia hombre-mujer, que esas sí son, oh, Dios mío, que a veces no lo entiendo, pero bueno, ese es un tema diferente. Ah, somos muy diferentes. Eso es Sí, así. porque la mujer es muy rápida y piensa tantas cosas al mismo tiempo y yo todavía estoy pensando en qué día es hoy, ¿eh? Entonces, Así son los hombres. Y nos escuchan así como, como la de ¿cómo se Snoopy? Guau, 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 guau. guau, guau, Y eso, uno sabe. Yo a ajá. veces veo a mi esposo y digo, me estás escuchando, No guau, 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 entendió, guau, no y te entendió. fuiste. Sí, sí, ajá. Así es, somos muy diferentes, pero lo más importante para que realmente un matrimonio funcione y lo único que puede hacer que un matrimonio funcione es tener a Jesús como la roca. Cuando la casa está Mm, construida sobre esa roca, pueden venir los vientos, pueden venir las lo que tormentas, sea. soplar, pero la casa prevalecerá. Una pareja que Amén. ora juntos, una pareja que cuando sabe que hay un problema, se unen De una vez a exacto, papá. Ujú, como un mismo equipo, sabiendo que no son ellos los enemigos, sino que hay un enemigo que es Satanás que quiere venir a atacarlos, entonces espalda con espalda. Entonces, ujú. esa es el verdadero amor y la verdadera unión que Dios quiere para nosotros y para todos los que nos ven.
que este grandioso testimonio, ya saben, entréguense a Dios por lo que Él es. Pongan a Dios primero, no por sus intereses, no por lo que ustedes quieren pedir. Y ahí es donde Dios les va a mandar ese milagro y ahí es donde Dios les va a responder. Y otra cosa, porque quiero que tú le hables como despedida a todas estas personas que se encuentran en la misma situación que tú estabas. Para alentarlos a seguir a Dios, ¿qué palabras les podías dar tú a estas personas que se encuentran ahorita en esa situación de depresión, que sienten que no pueden dejar de luchar con la adicción a la pornografía? O sea, ¿a qué los invitas tú? Me llega a la mente dos cosas. Uno, para aquel que no está luchando, para aquel que es homosexual y es feliz. Que está feliz. Uh-huh. Para aquel que, porque realmente si a ti el helado te produce felicidad y te dan 2 helados, eres doblemente feliz. Es así. Y eso es lo que tú conoces como felicidad. Entonces, probablemente esta persona conoce como felicidad esto y ya lo tiene, pues es feliz. A esa persona le digo, si no conoces a Dios, rétalo, reta a Dios. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Soy feliz en lo que conozco, pero me dijeron que tú eres mejor. Y a mí me encanta la felicidad. Yo te quiero abrir mi corazón para que tú te me reveles como tú eres. No el Dios de miedo y temor. No, revélame tú quién tú eres, de verdad. Revélate mi vida, revélate mi corazón. Yo te abro mi corazón para que tú te me reveles. Quiero conocerte. No quisiera pasar esta vida sin conocer al que me creó. Al que me creó con talento, con dones, con toda esta belleza. Te quiero conocer. Me encantaría conocerte. Ese es mi primer mensaje a esta persona que no está luchando, que está feliz, que está disfrutando la vida como LGBT. Solamente rétalo a conocerlo, porque lo que él tiene para ti es superior a todo lo que jamás hayas imaginado. A todo lo que jamás hayas imaginado. Y para aquel que está cansado, que está agotado, que ha luchado, que está deprimido, que está deseando morirse y no sabe qué hacer. La realidad es que tu lucha y todo lo que estás sufriendo es porque estás tratando de controlar, estás teniendo todo en tus manos y ya no puedes más. Es hora de que traspases, es hora de que muevas, es hora de que digas, Señor, ¿sabes qué? No puedo con mi vida, es demasiado pesado, no puedo con mi dolor, no puedo con nada. Yo te entrego todo, quiero conocerte también. Porque en los dos casos, viven como viven por no conocer a aquel que los ama con toda su fuerza. Y que en esa revelación del amor en Cristo Jesús y el amor del Padre y el amor del Espíritu Santo es tan poderoso y tan superior a todo lo que existe, que aunque yo hoy día estoy viviendo una relación espectacular con mi esposa, en todas las formas, sexual, emocional, espiritual, nada de lo que estoy viendo con ella supera a mi tiempo a solas con Dios. Y mi tiempo a solas con Dios supera a todo lo que yo jamás haya experimentado en mi vida, y eso que me acosté con más de 600 hombres, así que disfruté bastante cuando estuve con hombres. Pero lo que disfruto con Dios y lo que disfruto en mi vida actual no es, mira, es que sobrepasa en todos los sentidos. Entonces, si tú eres adicto al placer, te aseguro que te estás perdiendo un placer superior a todo lo que conoces. Solamente ábrete. Entrega el corazón, dile, Señor, te quiero conocer, revélate a mí. Y a los que están en la iglesia y están sufriendo, esto va a sonar duro, pero llegó la hora de morirte a ti mismo. Cristianismo sin muerte a uno mismo no es cristianismo. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. No es una cruz de peregrinaje, de lucha, no. La cruz es símbolo de muerte, es morirte en esa cruz y nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no hay cristianismo. Y el nuevo nacimiento no tiene relación con el anterior. El nuevo nacimiento es en Él, es con su naturaleza, es con su mente, es con su espíritu. No interrumpas más a Dios con tu manera de pensar. Es su manera de pensar la que te hace libre. Si no estás viviendo en libertad, es porque hay verdad que no conoces. La verdad te hace libre. Si no vives en libertad total, es porque hay verdad que no conoces. Y Dios quiere revelársela. Pero Él no puede ir más allá de tus interrupciones. Es el momento de que ya no sigas siendo sabio en tu sabiduría. Hazte a un lado y deja que Él te guíe. En el nombre de Jesús, amén. Amén, qué belleza, así es. Definitivamente, esas tres que dijiste son no nada más para los homosexuales, sino para todo el mundo.
Ujú. Estas son las claves para que Dios llegue y haga lo que quiere hacer con tu vida. Y yo puedo agregar, porque lo que tú estabas diciendo, este, eh, sobrenaturalidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese como dices, un rush para el que quiere llevarla, sentir esas sensaciones extremas, o sea, esa paz Oh, sobrenatural que no te da eso nada, pasa todo, todo sobrepasa todas las drogas, todo, todo. sobrepasa todas las drogas. Pues, o sea, es algo que nunca se Ujú. experimentó en la vida de uno antes, que uno siempre estaba preocupado, que siempre querías tomar el control. Dios toma el control de todo por ti y te da esa paz que no te vas a arrepentir de llegar a Dios, porque vas a sentirte pleno, vas a llenar todos tus vacíos. Y como te lo dice Carlos, sigue esos 3 consejos que están demasiado bellos. Y yo estuve en oración con mi esposo hoy y Dios me puso esta palabra que yo te la quiero dar a ti, porque realmente tu testimonio está siendo, realmente Dios te está usando poderosamente, ¿no? Entonces yo sentí decirte esta palabra de Lucas 4:18. Entonces te digo, Carlos, el Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Dios te está usando poderosamente para abrir la Amén. vista a los ciegos y liberar a muchos cautivos que están en sufrimiento. Y bueno, bendigo tu vida y te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y primeramente a Dios. Y bueno, invito a todos los que Amén. están aquí a seguirlo por sus redes sociales, a suscribirse al canal y a esperar ese libro que yo también lo quiero leer. Estamos aquí. El libro, he trabajado muchísimo, eso va a ser de bendición. Yo estoy, mire, es mi deseo poder servir mejor y creo que ese libro es una respuesta. Amén, amén. Yo por aquí lo espero, así que voy a ser de las primeras que voy a estar pendiente cuando lo lances. Amén, amén, amén. Ya falta nada. Amén. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición de poder continuar sirviendo. Y